Bienvenidos. Vamos al punto con el doctor Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN. No necesita presentación el doctor Juan Camilo, exministro, excandidato presidencial, un hombre reputado, respetado, y ahora, doctor Juan Camilo, montado en semejante potro tan bravo y tan importante. ¿Cómo van los preparativos para la ronda que empieza de hoy en 8 días? Gracias, doctor Juan. Pues van bien los preparativos. Eso funciona a base de ciclos allá en Quito, ciclos de 6 semanas. Y el próximo, que va a ser el final de este año, comienza el 24 de octubre. Va bien. Estamos, por un lado, haciéndole el monitoreo y el seguimiento al cese al fuego y de hostilidades que se firmó con el ELN. Hoy, precisamente, se están cumpliendo 17 días de haberse iniciado ese cese al fuego y hasta el momento va muy bien, no ha habido incidentes, esperamos que así siga. Y allá en Quito vamos a seguir manejando y jalonando el resto de la agenda común que tenemos con el ELN. ¿En qué se parece y en qué se diferencia esta negociación con la de las FARC, doctor Juan Camilo? Bueno, se diferencia, y no solo esta negociación, el ELN con las FARC. El ELN. Primero, el ELN es un grupo que tiene un déficit de lo que tenía las FARC superávit, que es pragmatismo. El ELN es un grupo muy poco pragmático, pero muy altamente ideologizado y radicalizado en su ideologismo. Entonces, obviamente, esa es una negociación que le da una complejidad adicional frente a las FARC, que eran mucho más pragmáticas. Claro. Segundo, pues su misma estructura. El ELN es más una federación de frentes de guerrilla alzada en armas que un solo frente. Claro, oigo decir, y bueno, está documentado, no hay un secretariado que es el depositario de todo el poder de la organización, sino que hay varios frentes que actúan más como una federación, digamos. Ellos sí tienen un secretariado que se llama el COSE. El COSE, el famoso COSE, el Comando Central. El Comando Central, que sería el equivalente al secretariado de las FARC. Pero ya la estructura del proceso de toma de decisiones es muchísimo más federal y más descentralizado y más laxamente federalizado que las FARC. Las FARC tomaban una decisión en su secretariado y eso bajaba aguas abajo inmediatamente. Aquí tiene que haber más consultas, más convencimiento de este frente, el otro, y una orden del COSE no se demora más para bajar aguas abajo que en el caso de las FARC, sobre todo en algunos casos de frentes que son más díscolos y más renuentes a este proceso de paz, como es el frente del ELN de Arauca y ahora sobre todo y por sobre todo el del Chocó, que es el principal dolor de cabeza de estas negociaciones. Que ha sido bastante reticente a la frente a la negociación y frente a los dictados del COSE también. Y entonces hay un proceso de información hacia ellos, de convencimiento. Los mismos negociadores de La Habana, de Quito, están haciendo una tournée pedagógica entre sus propios frentes, explicándoles y convenciéndolos de que es bueno e importante para el ELN cumplir fielmente lo que se negoció. Ellos andan en la gira, pero los negociadores del gobierno, encabezados por usted, también están en una gira por las regiones, en las zonas, está yendo con el comisionado de paz, según entiendo. Sí. ¿Cómo va ese proceso, sí, estamos en unas giras diferentes, en el sentido de que se trata de informar a la ciudadanía, a las comunidades, sobre todo en aquellas zonas que son afectadas y golpeadas por el conflicto, que son las que sufren en carne propia el problema. Porque es que desde Bogotá la guerra se ve por televisión y esa no es la situación que se vive en el resto del país afectado por este conflicto. Entonces hemos estado en Arauca, hemos estado en Barranca, hablando con las comunidades del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, y vamos a seguir así. Hay 20 reuniones programadas. Mañana voy para Medellín. ¿Para qué? Para contarle
a la gente de todos los estamentos invitados qué es lo que se está negociando en Quito, por qué, qué se ha avanzado, qué falta por avanzar, porque nuestra idea es que quede demostrado fehacientemente que aquí no hay cartas marcadas ni cartas debajo de la mesa y que todo se va a manejar con gran transparencia en cuanto a opinión pública. Todo está sobre la mesa. Le hago la pregunta sobre lo que usted está explicando en las regiones. ¿En qué se ha avanzado y qué falta por avanzar para darle dinámica a ese proceso? Bueno, primero que todo hemos avanzado firmando el primer documento de paz que nunca en 50 años había firmado el ELN con gobierno alguno. Que aunque es un documento que versa sobre un tema transitorio, es de mucha importancia y puede ser el pórtico de cosas mucho más trascendentales adelante, que es un cese al fuego bilateral, temporal y de hostilidades, es decir, ambas partes se comprometieron, nosotros como gobierno y el ELN, en este periodo del cese al fuego a no hacer ciertos actos hostiles, reñidos con el derecho internacional humanitario contra la población civil no combatiente. Por ejemplo, el ELN no debe secuestrar, por primera vez también desde su fundación. ¿Y van a regresar los secuestrados? Y vamos a iniciar desde el lunes próximo un diálogo que quedamos con ellos que haríamos en esta ronda de cómo van a devolver los 5 o 6 secuestrados que tienen, que es importante porque tan secuestrado y digno de libertad es el que fue secuestrado en julio de este año y todavía está secuestrado, como el que llegara a hacerlo en el cese al fuego. Entonces, incluye no secuestro, no reclutamiento. No reclutamiento de menores por debajo del rasero que señala el derecho internacional humanitario, que son 15 años. No atentados ninguno contra la infraestructura nacional, incluyendo desde luego los oleoductos. Y por último, el ELN se ha comprometido a que en este cese al fuego no sembrará artefactos antipersonales, vale decir minas antipersonales que puedan poner en peligro, riesgo, o herir o causar la muerte de poblaciones civiles inocentes. Doctor Juan Camilo, hemos visto en días anteriores fenómenos inquietantes como el de Tumaco, donde estaban las FARC, se van las FARC, llegan otros grupos. Le quiero preguntar sobre eso. En Tumaco está claro que no tiene nada que ver el ELN, según entiendo, pero por otra parte, ¿qué está pasando en las zonas donde se van las FARC? Ha llegado el ELN, ha habido cambio de brazaletes, llegan otros grupos, llegan narcos. ¿Qué está pasando en ese territorio? No solo en Tumaco, sino en toda esa fachada pacífica de nuestra geografía, es decir, lo que es Chocó, las costas del Cauca, Tumaco. A la salida de las FARC sí hay una puja de grupos ilegales que están llegando o intentando llegar casi que como buitres a ver quién se queda con los negocios ilícitos o con los territorios o con uno y otro que tenían ocupadas las FARC. Eso sí es un hecho y el ELN es uno, pero no es el único de los participantes en esa rapiña. ¿Usted cree que ha habido acordado un cambio de brazaletes, eso que dicen se fueron las FARC, llegaron los del ELN, o puede existir pero no como una política del ELN, sino con unos frentes? ¿Qué hay frente a ese tema del cambio de brazaletes? Bueno, la información que nosotros tenemos no es que haya habido un pacto de sangre con las FARC, a ver, las FARC le dejan a quién los territorios o los negocios que desalojan o que abandonan con el ELN. No, más que cambio de brazalete se ha observado simplemente la llegada de los originales del ELN o de los Bacrín o de los del Golfo, del uno y el otro, a ver con la puja por esos territorios y esos negocios. Y por eso la importancia de que las fuerzas militares hagan un esfuerzo de copamiento para evitar que eso suceda. Entre otras cosas, ese es un punto importante en el cese al fuego que pactamos. El cese al fuego, a diferencia del Caguán, el Caguán eran 50.000 hectáreas donde no podía entrar el ejército.
el cese al fuego con el ELN, el que está en curso, no restringe 1 milímetro cuadrado a las fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas de policía, para cumplir con su misión constitucional. Y reprimir el crimen cualquiera que sea el autor, inclusive si es el ELN. Eso quiere decir que si en un territorio hay una célula identificada del ELN, ni el ELN disparará contra la fuerza pública, ni la fuerza pública hará eso contra el ELN. Pero si la gente del ELN comete un delito o vuelve a volar el oleoducto, la fuerza pública en todo el territorio colombiano sí podrá intervenir. Sí podrá y deberá intervenir, porque el cese al fuego no es para exculpar ninguna comisión de delitos. Es simplemente para tomar unas medidas para no hostigarse militarmente ejército y el ELN, además de las medidas humanitarias que he mencionado. Pero la comisión de delitos, cualquiera que sea su autor, incluido si es el autor el ELN, son sujetos de represión de las fuerzas militares y de policía. Doctor Juan Camilo, de hoy en 8, de ayer en 8, el siguiente lunes, usted empieza esas 6 semanas en Quito. ¿Está optimista? ¿Qué se espera de ese ciclo? Pues yo soy siempre en esta negociación razonablemente optimista, no jubilosamente optimista, porque las peculiaridades del ELN implican que así se tenga que manejar el optimismo. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Por un lado, sigue el cese al fuego y de hostilidades, tiene vigencia hasta comienzos de enero y en ese momento se hará una evaluación y se puede prorrogar de común acuerdo. Pero mientras tanto sigue andando el resto de la agenda convenida con el ELN. El punto más importante que vamos a tratar en estas semanas del nuevo ciclo es el que se llama de la participación de la sociedad civil, que ha sido un viejo tema del ELN. Muy fuerte en el ELN, ¿no? Entonces eso se aceptó desde la agenda, vamos a empezarlo a desarrollar. ¿Y por qué hasta ahora? Porque ese punto había estado retenido hasta que el ELN no renunciara al secuestro. Claro. Con el argumento de parte nuestra de que mal haría uno promoviendo unos procesos de consultas, de participación ciudadana, y al mismo tiempo estaban secuestrando miembros de la sociedad civil. Entonces ahora vamos a iniciar con una cosa que se llama las audiencias, que es como quien dice el pórtico de una participación más avanzada y más compleja que está previsto en la agenda. El ELN tiene destreza en movilizaciones sociales, ¿no? Saca a la gente, mueve a la gente. Sí, ellos tienen influencia en algunas organizaciones sociales, pero ellos también deben recordar, y se les ha recordado, que la llamada sociedad civil no tiene dueño en Colombia, y mucho menos ellos. La sociedad civil está conformada por decenas, por centenas, por millares de estamentos. Ellos tienen influencia sobre algunos, pero esta consulta que se va a hacer plural, amplia y que estén convocados todos los estamentos de la sociedad civil. Por el bien de Colombia, doctor Juan Camilo, que Dios los acompañe y muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí al punto. Muchas gracias, doctor Juan. Y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las negociaciones en Quito. Tiene uno, y lo debo decir al término de este programa, una tranquilidad, es que hay un hombre decente y experimentado al frente de la negociación. Mañana, 7:45, al punto.